Bueno, pues vamos a empezar entonces con la materia de inglés. Espero que se unan más alumnos. Bueno, lo primero que vamos a ver en la materia de inglés, pues es los pronombres personales. Estos ya los vimos en español, entonces espero que se acuerden. En inglés se dice personal pronouns. Personal pronouns, que eso significa pronombres personales. Vamos a hacerle ahorita énfasis en la palabra pronouns. Pronouns. Entonces esta palabra, si se fijan, tiene aquí la palabra noun. ¿Sale? Esta palabra noun en español la podríamos traducir como nombre, así ya directamente. Noun sería como nombre, pero en español diríamos que noun significa sustantivo. Sustantivo. Eso significa la palabra noun. Entonces es importante que tengan ese significado. Directamente se dice que noun es nombre, pero en español la utilizamos como sustantivo. Ya vimos la palabra sustantivo cuando vimos la clase de español de las palabras léxicas o las palabras llenas, sustantivo. Entonces ya saben ustedes que es un sustantivo actualmente. Ahora, vamos a ver los pronombres personales, personal pronouns. En español dijimos que los pronombres personales sustituían al sustantivo. Los pronombres se pueden utilizar para sustituir a un sustantivo. ¿Sale? Entonces, si se fijan, esto está muy relacionado con lo que hemos visto en español. Si se la saben en español, se les va a hacer más fácil ahorita que los vamos a ver aquí en inglés. Entonces, los pronombres personales, ¿alguien se lo sabe en inglés? Yo más o menos, profe. A ver, ¿cuál te acuerdas? I, yo, I, ajá, I, ¿qué sería yo? you, You, ¿qué sería? tú, Ok, el tú no existe en el inglés. Este sería ustedes. El tú, así como tal, no existe en el inglés. Aquí cuando lo traducimos al español, pues decimos que you significa ustedes y también significa tú, ok, pero en el inglés no existe. ¿Sale? ok. ¿Qué otro? He, she, Ajá. He, she. ¿Qué otro más? He significa él. She significa ella. ¿Qué otro más hay? sí hay otro, pero no lo recuerdo, profe, son todos. Ok. Bueno, les ayuda a poner los demás. Aquí sería it, que significa eso. Tendríamos we, que significa nosotros. Lo voy a abreviar. Y sería they, que significa ellos. Y ahí tenemos todos los pronombres personales en inglés. Y ya le puse lo que significan en español. Aquí se fijan en el español, tanto él como tú llevan tilde. Aunque no respetan las reglas ortográficas, esas dos palabritas llevan tilde. Eso nos indica que son pronombres. Esa es una de las excepciones en las reglas ortográficas. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita con lo que es en inglés. I, he, she, it, we, you, they. Entonces también se clasifican como en el español. Tenemos los plurales, que son estos. Puse plural en inglés, que se escribe como en español. Plural se escribe igual en español y en inglés, nada más que aquí se pronuncia plural, pero se escribe exactamente igual. Entonces, si se fijan, son los mismos que en el español, nosotros, ustedes y ellos.
y también existen así en el inglés. Estos son los plurales. ¿Qué significa plural? Que son varias personas, más de una. Sí, entonces aquí está la excepción en el español que tú en el inglés no existe. Por eso tú se encasilla aquí como si fuera un plural. Y todos los otros que tenemos aquí arriba son singular. Lo voy a escribir en inglés. Pues la palabra singular se escribe igual en inglés y en español, nada más que en inglés se pronuncia singular. Y ya tenemos entonces los pronombres divididos en singular y plural. Esto es igual que en el español. Aquí tenemos yo, él, ella y eso. Aquí en el inglés sí existe el it, que en el español no lo utilizamos nosotros como it. El it lo utilizamos como he o she. Cuando nos referimos a un animal, lo decimos como él o ella. Entonces, en español no existe el it como tal, pero en el inglés sí. Entonces lo tenemos que separar el it. ¿Sale? Entonces, si se fijan ahora en los singulares, yo hice una separación. Aquí hay una división. Sí, esta división es importante. ¿Por qué? Porque estos que están aquí es una regla especial que se utiliza en el presente. Sí, esos tres verbos, esos tres pronombres, perdón, son importantes porque lleva una regla especial cuando estamos hablando en tiempo presente. Ahorita vamos a ver los tiempos presentes. Sí, nomás ahorita quiero que quede claro, esos tres que están ahí, he, she, it, es importante que se aprendan que llevan una regla especial. Y estos serían todos los pronombres personales. Sí, los singulares y los plurales. Esta es la base del inglés, es importante que se lo sepan bien de memoria. Sí, porque si no se saben esto, les va a costar mucho trabajo aprenderse todo lo demás. Entonces, por ahí, cópienlos o saquen una captura para que los tengan ahí rápido. Y vamos a avanzar al primer tiempo. ¿Alguna duda de esto hasta aquí? Bueno, No, profe. si no hay dudas, avanzamos. Vamos a ver nuestro primer tiempo. También vamos a poder conjugar los verbos y nuestro primer tiempo es el famoso to be. Yo sé que esto lo vieron en la secundaria. Todos acreditaron la secundaria, entonces todos vieron esto en la secundaria, a lo mejor no se acuerdan. El verbo to be son dos verbos en español. Es el verbo ser y es el verbo estar. En inglés es uno, pero en español son dos. Esta es la primera complicación cuando vamos a trabajar con el verbo to be, que en español son dos. Y ustedes deben de saber cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro. Hay ocasiones donde no importa cuál use, no hay ningún problema, se puede utilizar indistintamente. Pero hay ocasiones donde se debe utilizar uno u otro si no, no se entiende la idea. En el inglés nada más es uno, en el español son dos. Y esa es la primera complicación al tratar de traducir de inglés a español el verbo to be. Y bueno, el verbo to be está formado por tres palabras. Las palabras son am, is y are. ¿Sale? Ahorita vamos a ver el verbo to be en tiempo presente. Déjenme mando esto para abajo. Lo voy a agregar aquí al título porque va a ser en presente. El verbo to be existe en presente, en pasado y en futuro. ¿Sí? Y en todos los demás tiempos compuestos. Pero lo vamos a ver ahorita en tiempo presente, que es su forma más básica. El verbo to be en presente tiene estas tres formas que están aquí. Am, is y are. Bueno, voy a poner los pronombres personales de nuevo, que serían los singulares. I, he, she, it. Y los plurales. We, you y they. ¿Sale? Entonces, tenemos tres grupos. Es el grupo de I, el grupo de he, she, it y el grupo de we, you, they. Estos de aquí son plurales, estos de acá son singulares. Pero
En realidad tenemos 3 grupos. Bueno, aquí les había dicho hace ratito que pusiéramos especial atención en estos 3 de aquí, porque estos 3 llevan una regla especial. Siempre que estemos hablando en presente, no importa qué tiempo sea, puede ser presente simple, puede ser presente continuo, puede ser presente progresivo, puede ser presente perfecto. Cualquier tiempo en presente hay una regla especial en el inglés. Esa regla especial dice que va a haber una S. Yo le llamo la regla de la S. Si lo buscan ustedes en algún libro o en internet, no la van a encontrar así. Yo esto de la regla de la S, yo sí le puse de nombre porque se utiliza un montón en el inglés. Entonces lo repito, siempre que estemos en algún tiempo presente, para los pronombres he, she, it, se aplica la regla de la S. ¿Sale? Entonces es importante que quede claro esto porque lo vamos a ver ahorita ya en la práctica. Bueno, ¿qué significa la regla de la S? Significa que he, she, it van a tener la palabra que tenga S de aquí. De estas 3, la única que tiene S es is. Entonces, como estamos en presente, para los pronombres he, she, it, van a llevar la palabra que tiene la S. Esta sería la regla de la S. Entonces, diríamos que para el verbo to be en presente, para he, she, it, para los 3, va a ser is. Entonces aquí se dice his, she's, it is. Y esa sería la regla. Entonces, is ya la tenemos ocupada para estos 3 de aquí. Nos faltaría entonces am y are. Bueno, entonces am. Este es exclusivo para el I, que es yo. Entonces aquí sería I am. Y ya por eliminación, los otros 3 irían con la tercera palabra, que es are. Are significa entonces que es para todos los plurales. Entonces, are sería para we, you y they. Entonces sería we are, you are y they are. Y ya tenemos lo que es el verbo to be. Entonces, en resumen, sería I am, his, she's, it is. We are, you are y they are. Y ya tenemos conjugados todos los pronombres con el verbo to be. ¿Sale? Váyanlo copiando o saquen una captura para pasar al siguiente tema de aquí. Vamos a seguir con el verbo to be. ¿Alguien tiene alguna duda en lo que terminan de copiar? Vamos a ver ahorita en la práctica cómo se utilizan. Bueno, si no tienen dudas, pasamos al siguiente. Vamos a ver cómo se aplica entonces el verbo to be, ya con enunciados en la práctica. Entonces, si dijéramos, yo soy un estudiante. Ese sería un enunciado en español. Lo vamos a traducir al inglés. Entonces, yo sería el pronombre I. Luego viene el verbo ser o estar. ¿Sí? En este caso, ¿qué sería? ¿Ser o estar? Ser. Es el verbo ser. ¿Sí? El verbo ser, sí, conjugado con la primera persona que es yo. Igual que en el español, primera persona del singular es yo o I. Así como lo vimos en el español, también en el inglés. Primera persona del singular, first person se dice. Entonces es I y es soy. Entonces, no importa si fuera soy o estoy, en el inglés es uno solo. ¿Cuál le corresponde a I? Am. Entonces, si vemos en el verbo to be, tenemos 3. Am, is y are. El que le corresponde a I es am. Entonces en este caso sería I am. I am. Ahora, un
es un artículo indeterminado. Lo vimos en español, ¿se acuerdan? Un, que puede ser un, una y sus plurales. Entonces, este es un artículo indeterminado. Cuando está en singular, se traduce como una letra A. Entonces, un se traduce como A. A significa un o una. Aquí la palabrita A significa un y también significa una. Masculino y femenino se integran en una sola. Por eso les digo que el inglés es más fácil, porque en lugar de utilizar un y una, nada más utilizamos la pura palabra A. ¿Y estudiante cómo se dice en inglés? Student. Eso está fácil. Student. Entonces sería student. Y ya tenemos la aplicación del verbo to be. I am a student. Y este sería nuestro primer ejemplo del verbo to be. Déjenme lo subo para poner uno más. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a ponerlo en español. Ella está en casa. Un enunciado súper sencillito. Ella está en casa. ¿Sale? Vamos a ver en inglés. Ella sería she. Ahora, en su verbo to be tenemos tres opciones. Am, is o are. ¿Cuál le corresponde a she? Is. Is, ok. Como es she, dijimos que she tenía la regla de la S. Aquí está con la S, entonces es el único que tiene S del verbo to be. Entonces aquí sería is. Este es el más fácil de determinar. Sí, porque es la regla de la S. Entonces, she's. Esto significa ella es o ella está. En este caso es está. Ahora, ¿cómo se dice en casa? Podría ser in the house. In the house, ok. Si dices in the house, eso significa que está dentro de la casa. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo. Acá estamos diciendo en español que ella está en casa. Sí, nosotros en español ya damos por hecho que está dentro de la casa, pero en el inglés vamos a ser más específicos. Si queremos decir que está dentro de la casa, usamos la palabra in. Esta es una preposición en inglés. Preposición. Entonces, la preposición aquí sí va a cambiar dependiendo de dónde queremos dar la idea. Si queremos decir que está en la casa, pero adentro, decimos in. Si queremos decir que está en la casa, pero no sabemos si está dentro, si está en la puerta, si está en el techo, si está en el sótano, en cualquier parte de la casa, usaríamos la palabra at. Básicamente es lo mismo, pero en el inglés sí tenemos que especificar si está dentro de la casa, si está fuera de la casa, si está a un lado de la casa, si está debajo de la casa. Y para eso utilizamos estas palabras que se llaman preposiciones. Si lo vamos a dejar así como arriba, que ella está en la casa, pero no sabemos dónde, pues decimos she's at the house. At. At significa que está en la casa, en cualquier lugar. Y listo, esa sería la traducción. ¿Sale? Pues ya tenemos ahorita con yo y con ella, perdón. Déjame lo hago un poquito más chiquito porque me quedó muy grande la letra. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo ahora de un plural. Hemos visto nada más con singulares. Vamos a ver con un plural. Voy a sustituir el pronombre por sustantivo. Vamos a poner my sister and I. Lo voy a poner ahora al revés. Voy a poner primero en inglés. My sister and I. ¿Cómo sería en español? Sería sister, ¿qué es? Sería mi hermana y yo. Mi hermana. Sister es hermana. Y and sería y I es yo.
Entonces dice mi hermana y yo. Ahora, en español diríamos mi hermana y yo eh, somos. Vamos a poner aquí. Hermanos. No, vamos a poner otra cosa para poner diferente. Vamos a poner que somos humanos. Algo muy obvio. Somos humanos. Ok, en inglés, como dice my sister and I, tenemos que cambiarlo por un pronombre personal. Estos son dos pronombres en uno. My sister sería ella, que sería she en inglés. Y yo sería I en inglés. Estos se van a unir en un solo pronombre. ¿Cuál sería el pronombre que se fusiona al usar estos dos? We. Ok, el pronombre sería we. Entonces significa que estos pronombres se van a unir y se va a crear el de we. Entonces, ¿a we qué le corresponde en el to be? Porque es el verbo ser de somos. We am, is o are. Are. ¿Ok? Sería para el plural are. El plural sería are, se utiliza cuando son más de una persona. Aquí si se fijan, soy yo una persona y es ella otra persona. Somos dos personas, entonces es plural, por eso se utiliza el are. Esto de que ponemos el we, lo debemos de hacer mentalmente. En español también lo hacemos. Si decimos mi hermana y yo, ya sabemos que es nosotros. Por eso decimos somos. Nosotros somos humanos. En español lo hacemos, en inglés también lo tenemos que hacer. ¿Y cómo sería humanos en inglés? Humans. Human, sin la S. Y ahí tenemos ya el ejemplo. Entonces acuérdense que esto del we, esto lo hacemos nada más mentalmente. Ni siquiera lo tenemos que escribir. Lo más probable es que en su examen les pongan enunciados de este tipo para confundirlos. Que digan my sister and I. Ah, pues yo me acuerdo que I era am. Si ustedes le ponen el am, va a estar mal. My sister and I am human. Eso estaría mal. Entonces tengan mucho cuidado porque lo más probable es que esto se los pongan en su examen para tratar de confundirlos. Y ahí tenemos entonces 3 ejemplos de cómo se aplica el verbo to be. En español y en inglés. Bueno, vamos a avanzar. El verbo to be también se puede contraer. Las contracciones se utilizan en el inglés para hacer más simple la oración. Entonces, voy a volver a poner aquí algunos pronombres, no todos. Voy a poner el de I, voy a poner el de he y voy a poner el de we. Uno de cada uno. Entonces, para el to be dijimos que I le correspondía am. I am. He le corresponde is. Y we le corresponde are. En el inglés es muy común hacer contracciones, entonces vamos a ver cómo se contraen. Todos estos se pueden contraer, que es una contracción cuando fusionamos dos palabras en una. Entonces, el I am se convierte en I'm. Borramos la letra A y juntamos lo que nos queda. Y en medio de ella se pone una palabrita, un símbolo que se llama apóstrofe. Ese símbolo que se llama apóstrofe en inglés se dice apóstrofe. ¿Sale? His. Aquí también se van a fusionar. Borramos la letra I y escribimos lo que nos queda. Entonces aquí nos quedaría his. Y también lleva el apóstrofe aquí. Este se pronuncia I'm. Este se pronuncia his. Y con el we are pasa lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a quitar algunas cosas. Vamos a quitar la A. Y lo que nos queda se junta. Y también lleva el apóstrofe. Entonces, este se pronuncia we're. Entonces, retomando, este es I'm.
Este es his y este es we're. Significa exactamente lo mismo. I am significa lo mismo que I'm. His significa lo mismo que his. Y we are significa lo mismo que we're. Nada más que es otra forma de representarlo. Normalmente en una plática convencional o cotidiana se utilizan contraídos. Va a ser muy raro que ustedes lo vean por separado. Sí, en la plática o ya en la práctica. Entonces normalmente lo van a ver contraído como está aquí. Pero que sepan que significa exactamente lo mismo. Contraído se utiliza de manera normal, de manera cotidiana. Si lo utilizan por separado significa exactamente lo mismo, pero aquí da un énfasis como de mayor claridad. Cuando se utiliza sin contraer es cuando es muy enfática la respuesta que están dando o quizás pueden estar enojados. Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizarlo así que está sin contraer porque puede pensar la gente que están enojados. Sí, normalmente en una plática normal se va a utilizar contraído. Sí, pero que sepan que es lo mismo y en su examen se los van a preguntar de las dos formas. Y ahí tenemos ya otro ejemplo de cómo se aplica el to be, pero en su forma contraída. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, avanzamos. Vamos a ver la forma negativa del to be. La forma negativa sería de la siguiente forma. Voy a copiar esto. Y lo pegamos aquí abajo. Bueno, la forma negativa está muy fácil. Vamos a agregar únicamente la palabra not. Bueno, para la forma negativa agregamos la palabra not. Entonces aquí sería I am not, he is not y we are not. Ay, perdón, me faltó la T. La palabra not es negación. Sí, es como el no, pero utilizado en un enunciado. Entonces la palabra not siempre va a implicar que es una negación. Entonces, I am not es yo no soy o yo no estoy. He is not es él no es o él no está. Y we are not es nosotros no somos o nosotros no estamos. ¿Sale? Y así serían su forma sin contraer. Ahora, esto se puede contraer también para que ocupe menos espacio. Entonces, en el I am sería I'm not. Y es exactamente lo mismo. I am not se convierte en I'm not. He's not se convierte en he's not. Y we are not se convierte en we're not. Y ya están contraídos. Ahí tenemos la forma negativa del verbo to be. Ahora, en el he y en el we también se puede contraer de otra forma. Si se fijan, aquí estamos contrayendo estas dos que se convierten en his y estas dos se convierten en we're. ¿Sale? De ahí sale la contracción. Ahora, se puede contraer con el is not y con el are not. ¿Alguien se acuerda cómo se convierten esas palabras? Si juntamos is not y are not. ¿Alguien sabe cómo nos queda? ¿Nadie? Bueno, el is not, este de aquí, este se va a convertir en isn't, que se llama. Entonces aquí sería, en lugar de decir he is not, decimos he isn't.
Y significa exactamente lo mismo que he's not y lo mismo que he is not. ¿Sí? He isn't. Y we, entonces juntamos el are not y se convierte en aren't, que significa nosotros no somos o nosotros no estamos. Y ahí lo tenemos. He isn't y we aren't. Y ahí tenemos otra forma de contraer. Esto aplica para la forma negativa del verbo to be. Normalmente todos lo van a encontrar de esta forma. El he isn't y el we aren't. Normalmente siempre lo van a encontrar de esta manera. He isn't y we aren't. Y bueno, el am not no se puede contraer. Hay una regla en el inglés que nos indica que no se debe de juntar el am not. Sí se puede juntar el I am, como está en esta forma, pero no se puede contraer el am not. Si lo contrajéramos diría I ammed. Lo voy a escribir. Pero esto no existe en el inglés. Este es un modismo que se utiliza en Estados Unidos principalmente, pero eso no existe. Eso gramaticalmente es incorrecto, no lo deben de utilizar. Quizás en algún lugar lo hayan visto, el amt, pero eso no existe gramaticalmente, es un error ortográfico. Hay otro error ortográfico que es el ain't. No sé si alguien lo haya visto alguna vez. Se pronuncia ain't, este que puse aquí de color rojo. ¿Alguien lo ha visto alguna vez en alguna canción, en alguna película, en algún libro? ¿No, nadie? Bueno, el ain't significa tres cosas. El is not, el am not y el are not. Significa que todo el verbo to be en negativo se traduce en una sola palabra, pero esto gramaticalmente también es incorrecto porque es un modismo. El ain't no se debería de utilizar si lo van a hacer de manera pues oficial. Lo utilizan mucho en lenguaje coloquial. Si es así como en México decimos el chido no existe. Es un modismo que utilizamos en México. El ain't es lo mismo. Lo utilizan principalmente los negros en Estados Unidos, aunque ahorita ya es de dominio público, prácticamente todos lo utilizan. Pero este no se debe de utilizar. En su examen, no les va a aparecer siquiera en su examen, pero es importante que lo mencione, por si lo llegan a ver en algún lugar, que sepan qué significa. El ain't significa is not, am not y are not. Las tres en una. Y eso sería lo que tiene que ver con el to be en negativo. Lo importante es esto que está aquí arriba. El am not, el is not y el are not. Eso sería el to be en su forma negativa. Lo dejo ahí para que lo saquen una captura o que lo terminen de escribir. Entonces en inglés ya vimos los pronombres y ya vimos el to be. Todo el to be completo. Si no tienen dudas, vamos a avanzar con el siguiente tema. Entonces no hay ninguna duda. Bueno, si no hay dudas, avanzamos con el siguiente tema. Bueno, les voy a mandar un PDF ahorita en cuanto termine la clase. Se los iba a enviar antes, pero se me pasó. Entonces vamos a ver el simple present tense. Simple present tense en español significa tiempo presente simple. Es lo mismo que en el to be, pero esto va a aplicar para todos los demás verbos que no sean el to be.
El to be es el ser o estar. Sí, ese es el to be, ser o estar. Para todos los demás verbos que existen, aplica esto del simple present tense. Significa que el verbo to be, ser y estar no se puede aplicar para estas reglas que vamos a ver enseguida. Estas reglas que vamos a ver ahorita únicamente aplican para todos los demás verbos que no sean ser y estar. Y bueno, la regla está muy simple. Aquí aplicaría la regla de la S. ¿Sale? Aquí el problema es que existen centenares de verbos en inglés. Es imposible que se aprendan todos los verbos de aquí al examen. Entonces se van a tener que aprender los más importantes nada más. Sí, nos queda poco tiempo. Les voy a mandar un PDF donde se encuentran los más importantes, los que yo considero que son los verbos más importantes, para que se pongan a darles una repasada y estudiada. Hay algunos verbos que son como de dominio público y que todos conocemos. Sí, ahorita me van a decir ustedes algunos. Entonces, ¿qué significa la regla de la S? Que hay 3 pronombres que llevan S. Los pronombres que llevan S son he, she, it. ¿Sale? Y todos los demás no llevan S. Esa es la regla de la S. Bueno, voy a poner todos los demás aquí de este lado. I, we, you y they. Y bueno, dígame a alguien un verbo en inglés. Dance. ¿Cuál, perdón? Dance. Dance. Sí, bailar. Bailar, ok. Bailar, que es dance. Entonces, el verbo bailar es dance. Se escribe así. Dance. Así se escribe, se pronuncia dance. No es dance, es dance. Entre la A y la E. Sí, es un sonido que en el español no existe, es entre la A y la E. La pronunciación es lo difícil, afortunadamente para ustedes no tienen que pronunciarlo en su examen. Nada más es escrito. Ventaja para ustedes. Entonces, es el verbo dance aplica para todos los pronombres igual, que sería I dance, y eso ya significaría yo bailo. Déjenme escribo mejor porque escribí medio feo. I dance. Luego sería we dance. Esto sería nosotros bailamos. You dance. En inglés es ustedes bailan, pero en español sería ustedes bailan y tú bailas. ¿Sí? En el inglés nada más existe you dance, pero en español son dos. Y ustedes tienen que saber distinguirlos entre los dos porque en español son dos por separado. En el inglés la ventaja es que es uno. Y they dance. Entonces aquí lo importante es que sepan identificar el verbo cuando esté en su tiempo presente. ¿Sale? Normalmente los verbos en su tiempo infinitivo es igualito que en presente. ¿Se acuerdan cuál es el infinitivo en español? Eso lo vimos en clase. ¿Qué significa que un verbo está en infinitivo? Que no está conjugado a ningún tiempo. Ajá, que no está conjugado en ningún tiempo y tiene 3 terminaciones que son are, ir. Ok, entonces en el inglés también existe el infinitivo. La ventaja es que el infinitivo es igual que el presente. Así como se escribe en su forma infinitiva, es como se escribe en el presente. Esa es una gran ventaja que hace que sea muy fácil conjugar los verbos en inglés en presente simple. ¿Sale? Ahora, la regla de la S, ¿qué significa? Estamos hablando en present. Siempre que hablemos en presente, no importa en qué tipo de tiempo sea, mientras sea presente, vamos a utilizar la regla de la S. ¿Qué significa? Que estos 3 pronombres llevan S. ¿Alguien sabe cómo aplica aquí? Ni idea. Nadie. Bueno, pondríamos la palabra como está en su forma infinitiva,
pero ya sabemos que está en presente. Y como lleva la regla de la S, al ser esos tres pronombres, entonces al final del verbo nada más le agregamos una S. Y ya está. Con eso ya estamos conjugando el verbo dance con los pronombres que llevan S. Ahora, acá se pronuncia I dance. En este se pronuncia he dances. He dances. ¿Sale? La E se pronuncia como si fuera entre la E y la I. He dances. No es dances, pero tampoco es dances. He dances. Y ya está. Esta regla de la S va a aplicar para estos tres pronombres. Entonces es he dances, she dances, it dances. Si ustedes no le ponen la S, es como si dijeran ella, por ejemplo, si se la quitan aquí a ella, es como si sea ella bailar. Estaría mal conjugado. Si ustedes dicen she dance, entonces estaría mal conjugado. Es como si estuviéramos diciendo ella bailar. ¿Sí? Así de feo se escucha. Si ustedes dicen she dance, entonces she dances. Y ya con eso ya está bien conjugado. Qué bueno que dijeron el verbo dance porque es de los difíciles de pronunciar. Les digo, les repito, afortunadamente en su examen no les van a preguntar. Va a ser todo escrito. Y escrito es más fácil que hablado, el inglés. ¿Sale? Esa sería la regla de la S. Aplica para todos los verbos que estén en presente simple, que no sean el to be. El to be es ser o estar. Y ya está. Vamos a hacer lo mismo con otro verbo. Voy a copiar todo. Pegamos aquí abajo. Ok, vamos a aplicarlo para otro verbo. Díganme otro verbo en inglés. Uno que se sepan para en inglés. Uno más. ¿Nadie? Bueno, ¿alguien sabe qué significa run? Correr. Ok, ahí tenemos otro verbo. El verbo run es correr. Entonces, lo vamos a conjugar en presente simple. Para todos estos de aquí, es tal cual como su forma infinitiva. La forma infinitiva es cuando no está conjugado, como aquí arriba. Entonces, así como está en su forma infinitiva, sería en presente. Sería I run, we run, you run y they run. Ahora, para esos tres de aquí se aplica la regla de la S, porque estamos en presente simple. Entonces aquí sería he runs, con la S al final, she runs y it runs. Y ya tenemos conjugado el verbo correr para todos los pronombres. Si se fijan, esto es mucho más fácil que conjugarlos en español. Porque en español sería él corre, ella corre, eso corre. Yo, aquí ya cambia, es yo corro, nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren. Ustedes se saben todas estas conjugaciones con todos los verbos que existen en el español, ¿verdad? Porque tienen desde bebés que los están aprendiendo. Entonces, si se fijan, las conjugaciones en el inglés son mucho más fáciles que en el español. Por eso los gringos que vienen a México y que no quieren aprender español bien, dicen, él correr, ella correr, nosotros correr, yo correr, ustedes correr. ¿Por qué? Porque les da flojera aprenderse todas las conjugaciones de todos los verbos con todos los pronombres. Porque están acostumbrados a que ellos es el mismo verbo para todos los pronombres. Únicamente tienen que analizar si lleva ese o si no lleva ese. Y eso es todo en el inglés. Por eso les decía hace ratito que el inglés es de los idiomas más fáciles que existen. ¿Sale?
Entonces ahí tenemos ya cómo se conjuga. Para todos los verbos en presentes es la misma regla. Únicamente se excluyen dos, que es el verbo to be, ser o estar. De ahí en fuera, todos los demás verbos se aplican con estas reglas que estamos viendo aquí. Vamos a hacer uno último para que vean lo fácil que está. Díganme otro verbo en inglés. Alguien que se sepa otro verbo en inglés. Cualquier verbo. Yo sé que sí se saben porque los vieron en la secundaria. Díganme uno ustedes. Cantar, pero no sé cómo se pronuncia bien, si es sing o no sé cómo se pronuncia. Ok, así se pronuncia. Sing. Ustedes díganlo sin pena. Acuérdense que en su examen no les van a preguntar cómo se pronuncia, únicamente todo escrito. Sing. Así se pronuncia, sing. De hecho, hay un cantante muy famoso que se llama así. Bueno, su nombre artístico así es. Sing. Es el verbo cantar. Entonces, para todos estos pronombres se pone como en su forma infinitiva. Sería I sing, we sing, you sing y they sing. Y ya está. Ya lo tenemos para todos los pronombres que no llevan la regla de la S. Ahora, para los que llevan la regla de la S, pues nada más se les agrega la S. Sería he sings, she sings y it sings. El verbo sing significa cantar. Y ya lo tenemos conjugado. Pues si se fijan, está bastante fácil conjugar en inglés. Únicamente cuando estamos en presente hay que saber si lleva S o no lleva S, y ese es todo el show. Voy a poner dos enunciados y ustedes me dicen si lleva S o no lleva S. Por ejemplo, en I, comer, es el verbo eat. I eat food. En español se escucha redundante. Yo como comida, pero en inglés no hay ningún problema por ponerlo así. En español se recomienda usarlo de otra manera porque si no se escucha redundante, pero no pasa nada en inglés. I eat food. En este caso, ¿el verbo comer lleva S o no lleva S? No lleva. No lleva. ¿Por qué? Porque el pronombre es I y I no lleva S. No aplica la regla de la S. ¿Sale? Voy a poner otro enunciado. My cat eat food. Bueno, en español significa mi gato come comida. En inglés no hay problema si se lo pone así. Entonces, en este caso, el verbo es eat, que es comer. Díganme ustedes, ¿lleva S o no lleva S? Sí lleva. ¿Por qué sí lleva? Porque estaríamos utilizando it, Ok, pero ¿por qué sí lleva S? My cat, ¿qué pronombre es? it, Ah, dijiste ahorita, ¿verdad? Que es el pronombre it. it. Ok, como es el pronombre it, este lo sabemos mentalmente, no hay que escribirlo. Entonces, como es el pronombre it, este sí pertenece a los que llevan S. Entonces, automáticamente sabemos que aquí lleva una S. My cat eats food. Si ustedes dicen my cat eats food, es como si dijeran mi gato comer comida. Se escucha pues raro, pero si no utilizan la S, se escucharía así de raro. Entonces, debido a que my cat es it, entonces sí lleva S. Esto de cambiar los sustantivos por su pronombre lo deben de hacer constantemente. ¿Sale? Hasta aquí terminamos la clase de inglés. Si no hay dudas, le vamos a dejar por inglés de momento. También quería ahorita retomar un poquito de informática, que es la materia que nos hace falta, pero necesito preguntarles algo. ¿Hicieron la tarea? Sí. Ok, Maggie sí la Yo no hizo. la terminé. ¿Cuánto viste, Candy? Solo vi los primeros 35 minutos, creo que fueron. Ok, ¿los demás vieron la película?
¿Los demás vieron la película? Tenían que ver la película de The Imitation Game, que en español se llama El Código Enigma. ¿No la vieron los demás? Alex y Juan Pablo, No. no. Bueno, si quieren lo dejamos para la siguiente clase en línea para comentar la película, para darles más chance de que la vean. Y ahorita vemos un tema de informática entonces, porque no tiene caso que avancemos. Entonces, vamos mejor a avanzar al otro tema que sería los dispositivos de entrada. Entonces, ya para terminar, vamos ahorita a darlo en 5 minutos. 6 minutos que nos quedan para las 10:30. Pues vamos a ver de informática. Dispositivos de entrada. Esto tiene que ver con el hardware. La clase pasada vimos lo que era el hardware en informática. Dijimos que el hardware es todo lo que se puede tocar, todo lo que existe en la vida real, que tiene propiedades físicas. Entonces vamos a ver cómo se divide el hardware en dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada nos sirven para mandarle una información a la computadora. Mandar info u orden a la computadora. Esos son los dispositivos de entrada, los que nos permiten mandar info lo abrevié aquí, información u orden o una orden a la computadora. ¿Sí? Es con lo que podemos mandarle algo a la computadora para que la computadora se active. Díganme un ejemplo de un dispositivo de entrada. El mouse. El mouse, que sería el ratón. Si le decimos en español, sería el ratón. Con el ratón podemos indicarle a la computadora que se mueve el cursor, que se activa o se desactiva alguna opción. Podemos activar el menú el emergente de opciones, que es en el botón derecho. Podemos hacer scroll con la ruedita, podemos desplazar una pantalla hacia arriba o hacia abajo. Para eso nos sirve el ratón. Cuando el usuario le manda una orden o información a la computadora, es un dispositivo de entrada. Otro más. Esos hay un montón y es lo más fácil. ¿Puede ser una ¿La memoria memoria USB USB? aplica? Ok, la memoria USB sí aplica, pero tiene la desventaja de que es de entrada y también es de salida. Entonces la memoria USB se puede utilizar de dos modos. Vamos a buscar únicamente que sean de entrada ahorita. Entonces díganme otro que sea de entrada nada más. El teclado. El teclado, que sería el otro más importante junto con el ratón. Con el teclado, pues le podemos mandar instrucciones, le podemos mandar teclas, le podemos mandar que abra el Windows, que abra la tecla de inicio. Sí, podemos con las flechas movernos en alguna pantalla, etcétera. Otro más de entrada. Profe, ¿el HDMI solo es de entrada o también de salida? El HDMI es para mandar video de la computadora hacia afuera. Entonces es lo contrario al de entrada. Es una salida Ok, HDMI. De hecho, así se le llama. Salida HDMI. ok. Pues díganme otro de entrada más. Otro de entrada que se sepan, ¿no? Por ejemplo, en su celular. ¿Cómo capturan algo del mundo exterior y lo ponen dentro de su celular? Bueno, ¿Por déjenme medio les de hablo. algún cable? Por medio de algún cable. Los cables pueden servir de entrada y de ¿Cable salida. USB? Ajá, los cables USB. Se pueden usar para las dos, entrada y salida. Bueno, con la cámara. Si ustedes capturan algo
con la cámara, se convierte en una foto dentro de su celular. Es un dispositivo de entrada a la cámara. Ahorita que les estoy hablando, está capturando mi voz y la convierte en digital para que la puedan escuchar. Entonces sería el micrófono. Otro de entrada. ¿Sí? Cuando ustedes desbloquean su pantalla, muchos celulares tienen el detector de huella. Entonces, con el lector de huella también sería de entrada. Y, por ejemplo, si yo tengo una hoja y quiero enviárselas a ustedes, ¿con qué aparato lo puedo hacer? Se puede con la cámara, pero ¿con qué otro aparato se puede? Escáner. Con un escáner. Ese también sería un dispositivo de entrada. De entrada hay un montón de dispositivos más. Estos que les pusimos aquí, estos que sacamos ahorita son los más importantes. Entonces vamos a ver los dispositivos de salida ya para terminar por hoy. Entonces déjenme pongo el título. Dispositivos de salida. Es lo contrario a los de entrada. Entonces, ¿qué significa? Que la computadora manda un resultado al usuario. Sería un resultado o respuesta. Resultado o respuesta al usuario. Ahí disculparán mi letra, pero está complicado escribir aquí en el celular. Entonces, la computadora manda un resultado o respuesta al usuario. Díganme ejemplos de dispositivos de salida. Estos son más difíciles. Bueno, les ayudo porque ya tenemos el tiempo encima. Lo contrario al micrófono serían las bocinas. ¿Sí? Lo contrario al escáner sería una impresora. ¿Sale? Por ejemplo, también podría ser una pantalla. Una pantalla que no sea táctil. Una pantalla común y corriente. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, un proyector. Que antes le decíamos cañón. Un proyector sería también de salida. Otro de salida podría ser estos son más difíciles de encontrar, los de salida. Pues los audífonos, que sería un tipo de bocina. Y etcétera. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Es importante que sepan reconocer los dispositivos de entrada y de salida, porque en su examen se los van a preguntar, que los clasifican. Estos todos son parte del hardware. La clase pasada nos quedamos en el hardware, que alcanzamos a ver el CPU, y con algunos de ustedes vimos la memoria RAM. Entonces, la siguiente clase le seguimos con informática. Entonces, hasta aquí ya terminamos la clase por hoy. Ahorita se van a quedar con el profe Omar. Entonces, ahorita hago la sala y les envío el enlace si quieren para que se unan ahí y que tengan la clase con el profe Omar, que les iba a dar física, me parece. Gracias a los que asistieron, estuvieron participando. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.